Esto es Ecos Áulicos, diario de un director, donde el director conoce los aprendizajes previos de la escuela, vive el día a día dentro de ella y predice el futuro de la comunidad escolar. ¡Comenzamos! Hola, soy Edgar Rojas. Este es el capítulo 43 de Ecos Áulicos, al que le hemos denominado Hacia una planificación híbrida. Y acuérdate que cuando nos mandaron a distancia, nos pidieron enviar estrategias o acciones o actividades o tareas para que los alumnos resolvieran a distancia. Lo que nadie pensó que esto durara tanto, y entonces muchas escuelas se quedaron en esa parte de nada más mandar tareas. Y el verdadero trabajo empezó cuando se pidió que fuese una retroalimentación de esas actividades. Y ahí se puso complicado porque entonces algunos pidieron que mandaran fotos de las actividades, otros pidieron archivos por medio de correos electrónicos y de repente teníamos saturados el WhatsApp, teníamos saturados el correo electrónico y teníamos que abrir un montón de programas de Word, de PDF, de PowerPoint, en fin, y en todas las versiones y actualizaciones posibles. Y esto se volvió bastante complicado. Surgieron entonces algunos compañeros que se basaron en algunas estrategias o herramientas tecnológicas de Google, de Teams y por medio de videoconferencias como Jitsi Meet, Google Meet, en fin. El chiste es que esto se volvió tan variado que entonces también vino a complicar para todos, porque incluso había padres en donde nos decían que le centrábamos en qué medio íbamos a mandar las actividades, tareas, puesto que una las mandaban por mensajería, otro por Facebook, otro por correo electrónico, otros lo subían a Google Classroom, en fin, se hizo esto, tal variedad que también para el director fue muy complicado. Yo como supervisor pedí que me mandaran pues las ligas para poder atender y revisar que todos los maestros estuvieran mandando actividades y todos estuvieran dando retroalimentaciones, y entonces era un abrir y cerrar de estrategias o de instrumentos y herramientas tecnológicas muy complicado. A eso ahora hay que aunarle en que en esto de las primeras semanas que vamos a empezar de forma híbrida, es decir, que media escuela va a estar asistiendo de forma presencial un día y la otra a distancia, pues esto va a provocar que las planificaciones también se compliquen. Prácticamente estamos hablando de el doble de planificación. ¿Y a qué lo digo? Bueno, todo el abordaje de los contenidos tendrá que presentarse bimodal, tanto de si fuese de la actividad presencial como si pretendiera alcanzar de forma virtual, porque vamos a tener la situación de algunos alumnos que no puedan o no quieran sus papás dejarlos ir, y entonces les brindamos la posibilidad de abordaje del tema por medio virtual. Y también los alumnos que puedan ir o que quieran ir o que les toca ir de acuerdo a esa estrategia de medios grupos, que entonces puedan trabajar de forma presencial. Y como esto se va a ir haciendo alternado, yo te sugiero que tu planificación sea bimodal. También te sugiero que ya tu manera de ir evaluando sea de forma, por medio de apoyos tecnológicos, para que tú vayas concentrando toda esa actividad y no tengas que estar recibiendo fotografías o mensajes con las actividades, sino más bien utilices ese tipo de formularios o concentrados por medio de los drives, para que entonces todo se vaya llenando ahí y tú solo tengas que estar revisando desde ahí. También te recomiendo, y eso es muy importante, y sé que me vas a decir que es mucha tarea, que vayas haciendo la retroalimentación. Desafortunadamente, muchas escuelas no dieron la retroalimentación en el periodo pasado del ciclo escolar, y eso provocó que muchos papás estuvieran mandando tareas sin saber si estaban bien hechas o no. Hoy no hay posibilidad de caer en esa situación. Es importantísimo que ella sea, así como le haces en forma presencial, que recibe las tareas y da retroalimentación, o deberías dar retroalimentación, también en todas las actividades virtuales tienes que dar retroalimentación. Y entonces, por supuesto que esto se complica un mucho, porque tenemos que ver lo que están haciendo nuestros alumnos en forma presencial y tenemos que revisar lo que están haciendo nuestros alumnos en forma virtual.
Seguramente estarás pensando, igual que yo, que el avance o el ritmo de avance del programa no puede ser el mismo. De hecho, nunca se ha podido exigir el que avancemos y abordemos todo el programa escolar. Más bien, así como hoy nos dicen, tenemos que enfocarnos en los contenidos fundamentales, ¿sí? Y sobre todo, no olvides que en tu planificación consideres los contenidos que los alumnos no tomaron el ciclo escolar pasado y por lo tanto no los conocen. Si bien vamos a intentar abordarlos, algunos de ellos, en el periodo de reforzamiento, la verdad es que es muy complicado que en 3 semanas podamos abordarlos de un trimestre. Entonces, seguramente en tu planificación te sugiero que vayas considerando esos temas y los vayas abordando de tal manera que los temas del grado que ahora estás atendiendo tengan el suficiente soporte. Si no, estarías partiendo sobre bases falsas y complicando la comprensión o el conocimiento para los alumnos. Además de que te podrías llevar a la hora de evaluación sorpresas tristes en relación a que el alumno no ha logrado el aprendizaje, puesto que no tiene las bases para la comprensión de ese conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Si vas a abordar en los alumnos factorización y no viste el lenguaje algebraico, en realidad esto no es posible. Y lo mismo seguramente nos pasará cuando intentemos abordar contenidos de química sin saber si los alumnos tienen aprendidos o adquiridos o interiorizados contenidos de física del tercer trimestre del año pasado. En fin, la verdad es que tu planeación tiene que estar hoy por hoy, yo te recomiendo basado en proyectos escolares, de tal manera que en lugar de estar recibiendo actividades virtuales todos los días, estés revisando el avance de esos proyectos de forma virtual, pero ir enriqueciendo ese trabajo. También otro aspecto que tienes que considerar es tu rúbrica o tus rasgos de evaluación, porque ahora pues no puedes pedir nada más el cuaderno o apuntes, porque los que están en forma virtual como te los mandan o te los van a mandar en un archivo PDF enorme. Más bien tendrías que empezar a ver esos aspectos del avance cotidiano que va mostrando a los alumnos y que vayan resolviendo algunos formularios, algunos exámenes en forma virtual para que también enriquezcan la forma en que han estado trabajando y la forma en que han estado utilizando toda la información que ya existe en el Internet. Imagínate, dejas un examen en donde estás pidiendo nada más puntos específicos como años o nombres de personajes, pues eso lo va a resolver el alumno rápidamente buscando en Internet. Más bien tendrían que ser evaluaciones que impliquen un razonamiento o un análisis o una síntesis de situaciones para que el alumno se obligue no solo a revisar el Internet, sino se obligue a hacer reflexiones o a hacer trabajos en conjunto con sus compañeros. ¿Y qué crees? Tú como director, bueno, pues tendrás más trabajo porque a la hora de estar revisando las planificaciones, que es muy recomendado dentro de las actividades técnico-pedagógicas del director, del subdirector académico, del subdirector de gestión y del supervisor, bueno, pues entonces tendrás que poder revisar y brindar retroalimentación, recomendaciones o sugerencias como para que el abordaje de los contenidos, tanto presencial como virtual, sean bastante alcanzables. Escríbeme a ecosaulicos@gmail.com y cuéntame qué estrategias utilizarás tú como docente o qué estrategias utilizarás tú como director en esto de la planificación bimodal o más famosamente conocida como planeación híbrida. Así que nos vemos el siguiente lunes y a luchar por la justicia. Y donde nos veamos, con un like, nos saludamos. Esto fue Ecos Áulicos, diario de un director.